quiero mostrarles cómo hacer esta falda de tul multicolor con forro y pretina elastizada para este disfraz de unicornio. Lo que pueden hacer también es, con el mismo tul que usen para la falda, realizar pompones para decorar la diadema o vincha de unicornio. Para cortar el tul que viene por metro es de 1,50 de ancho. Lo doblo por la mitad, lo pongo arriba de un papel con el largo que quiero cortar cada tira de tul, en este caso 30 centímetros. Pongo algo que tenga cierto peso arriba para que no se me mueva el tul. Voy a emparejar el tul de este lado, cortar las tiras de tul. Corro el tul y sigo cortando. Para esta faldita de tul voy a cortar 2 tiritas de cada color. Una vez que corté las 2 tiritas de cada color, con cada tira que corte voy a hacer lo mismo. La voy a dividir por la mitad. Corté 2 tiras de cada color para esta falda. Voy a usar estos colores, estos 5 colores. A cada tira, si recuerdan, la habíamos cortado por la mitad. Entonces nos van a quedar 4 tiritas de 75 por 30 de cada color. Lo que voy a hacer ahora es enhebrar un hilo más o menos de 1 metro de largo o más para hilvanar estas tiras. Voy a ir hilvanándola un pedacito detrás del otro y luego nuevamente voy a seguir la secuencia de colores 4 veces. Al final de este video les voy a dejar fotos de distintas faldas de tul que hice combinando distintos colores. Así pueden sacar ideas de esas fotos. Ya tengo hilvanadas todas las tiritas de tul. Voy a acomodar bien, ustedes pueden acomodarlas de esta forma para que les quede pareja todas las tiritas. Lo que hice después a continuación es cortar en tafeta una tira de 30 centímetros de largo. Le hice un ruedito chiquito abajo y lo que voy a hacer ahora son unas tablitas o pincitas arriba. Podría ponerle, esto va a ser el forro de la falda, podría ponerle un forro cortando una falda semicircular o media campana, pero haciéndola de esta forma me gusta el efecto que queda en la falda terminada. De esta forma es como voy cosiendo las tablitas o pincitas a lo largo de esta tela. Agarro la tela, la levanto un poquito y la doblo para atrás. Una vez que hice las pincitas o tablitas aquí en la tela arriba, voy a tratar de que me quede esto aquí de 90 centímetros aproximadamente, 95 centímetros para esta faldita aproximadamente. Abajo voy a tener 1,50, que es el ancho que viene esta tela. Ahora lo que voy a hacer es
coser estas tiras de tul arriba de la tela que estoy usando de forro. Lo que hice después de coser todo arriba del forro, las tiras de tul, fue cerrar la falda y pasar la overlock uniendo todas las telas. Lo que voy a hacer ahora es colocarle la pretina. Para eso corté una tira de raso, la pueden hacer en raso o en la tela que prefieran. Yo la corto de 10 centímetros de ancho, la doblo por la mitad, cierro la tirita esta para que me quede así, teniendo en cuenta esta medida, que sea de la misma medida. Pongo la falda al revés y pongo por el lado de adentro la cinta de la tira de raso, que va a ser la pretina. Acomodo esta pretina por dentro y coso todo alrededor, dejando una abertura. Esta abertura se la dejé a la cinta antes de cerrar y se la voy a dejar después. Voy a coser desde aquí toda la vuelta hasta aquí. Este pedacito lo dejo sin coser para poder pasar el elástico por ahí. Ya tengo cosida la pretina a la falda. Dejé este pedacito sin coser para poder pasar el elástico por acá. La medida que vamos a usar de elástico o resorte es un 10% menos de lo que mide la cintura de la niña. Yo le pongo estos alfileres de gancho en los dos extremos del resorte y voy pasando por esta abertura que dejé. Ya pasé el elástico por la pretina. Lo que voy a hacer ahora es coser la pretina. Para coser arriba del elástico, lo que hago es estirar este elástico o resorte bien estirado y voy cosiendo. Pongo la aguja abajo para que no se me corra y vuelvo a acomodar para seguir cosiendo. Una vez que cosí la primera vuelta, puedo hacer otra pasada guiándome por la medida del pie de la máquina. Ya tengo terminada esta falda. Los invito a seguir viendo este video porque les voy a dejar fotos de otras faldas de colores que hice anteriormente. Así pueden ver cómo quedan distintas combinaciones de colores.